Bueno, lo primero es saludarlos a todos y todas. Eh, Desde la lluviosa Concepción, es un privilegio estar, yo casi nunca veo estar en los plenarios, así que estas son las externalidades positivas que tiene el tener este tipo de encuentros virtuales. Eh, Carolina Palma me pidió hacer esta presentación, la verdad es que probablemente voy a decir bastantes trivialidades, pero un poco para comenzar la discusión. Y es una presentación que yo tuve que hacer ayer en una serie de charlas que se está haciendo asociados precisamente a la pandemia, que está coorganizada por CEDEUS y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y es una charla de 10 minutos, así que pretendo dejarla no más de 10 minutos y ojalá 11 o 12 para después generar la conversación. Y que son más bien ideas sueltas, algunas cosas recopiladas de algunos lados, pero como para poder generar las discusiones inicialmente. Y lo que se me encargó en ese entonces, y que voy a repetir acá, tiene que ver con la idea de la movilidad y qué significa eso en términos de cambio de paradigma. Y aquí hay una cosa bien importante porque se habla de cambio de paradigma como un cambio radical. Entonces, y hay una pregunta importante acerca de que si esto es efectivamente o no un cambio radical. Yo hoy día estuve en la mañana en una presentación que organizó PTRC, estuvo el año y otra gente más en Inglaterra, y también había una duda acerca de si esto era la expectativa, si hay una expectativa fundada o no fundada respecto a que va a haber un cambio radical en el mediano y largo plazo, pero también respecto a lo que está pasando en el corto plazo. Lo otro que yo siempre partí ayer diciendo es, bueno, sí, estamos hablando de la pandemia del COVID-19, pero se nos viene un tsunami bastante grande asociado al cambio climático. Yo creo que eso es un contexto que a mí me parece importante también poner en el plazo, pero también que es un desafío mayor, quizás el desafío más importante de nuestra vida profesional, a mi modo de ver. Estos son ya noticias viejas, pero uno podría partir por pensar, bueno, en esta suerte de cambio de paradigma o cosas prometedoras asociadas, por ejemplo, esto una noticia que apareció hace un par de días atrás, en donde Milán anuncia un esquema ambicioso de ocupación del espacio. Lo interesante es que es ocupar la coyuntura para generar un diseño urbano distinto, y esto se repite en Nueva York, en San Francisco y en otros lugares, en Bogotá hay también ciertos intentos, pero sobre todo en Milán, Nueva York, que llama la atención, que son de hecho de las ciudades más afectadas por la pandemia. Entonces, lo que yo voy a presentar son algunas ideas asociadas a lo que yo llamo antes y después. No es que sepamos lo que va a pasar después, sino que suerte de hipótesis como para empezar a preguntarse cosas. Como por ejemplo la idea de la distancia y la escala. En general, en el comportamiento de transporte siempre hemos pensado la larga distancia como algo suntuario, algo lujoso, en la movilidad como un cierto lujo, y asociado a qué? Asociado a que mayor distancia recorrido era lo deseable en los modos de transporte en distintas escalas. Y lo que estamos mirando es que en realidad lo que ocurre es se revaloriza y de hecho se necesita más lo local, y en el fondo la cercanía a esta ciudad de 15 minutos parece ser una cosa deseable en este contexto, y en donde la inmovilidad pasa a ser un privilegio. Yo creo que es una cosa súper sustancial que es importante de mirar. En el fondo hay una foto asociada a lo que pasó en Santiago hace unas semanas atrás, pero en donde la inmovilidad pasa a ser también un privilegio, la posibilidad de no necesitar moverse o de moverse poco. Y eso se relaciona con la idea de recursos básicos y distancia. En el fondo, hasta hace poco, aquí pongo yo, la distancia no es muy relevante, uno puede traerse cosas de AliExpress, y si bien esto tenía ciertas dimensiones logísticas, eso se podía traer. Y eso contrasta con lo que ocurre ahora, en donde nuevamente la producción y la adquisición de productos locales tiene un valor, y por lo tanto la logística local o barrial pasa a ser también relevante. Y eso es una cosa que ciertamente está ocurriendo en el corto plazo, y uno se preguntaría qué implica en el mediano y largo plazo. Aquí yo me trato de bajar en el término de la idea de la movilidad de la producción. Aquí le llamo eso simplemente a los viajes de trabajo y de compra. Sabemos todos que el principal propósito de viajes en general en el análisis de transporte tiene que ver con el trabajo, en términos, y que la justificación de gran parte de la infraestructura y de nuestro proyecto de transporte se relaciona con esta hora punta mañana o hora punta tarde asociada al trabajo, al estudio,
Y por otra parte que tenemos una suerte de sofisticación del consumo, me refiero a que en el fondo la posibilidad de adquirir productos de otros lugares se hace bastante sencilla y de otra manera asociada a un sistema de transporte que lo soporta. Y por otra parte, estamos viendo ahora en el presente, primero que nada, esta nueva definición de trabajos esenciales, que en realidad eran trabajos bastante poco relevantes desde el punto de vista del discurso público, de quienes no pueden quedarse en casa y asociado a una cierta precariedad que sustenta ese consumo. Yo ahí siempre, esta imagen de la portada de Le Monde Diplomatique de la versión brasileña, donde en el fondo hay una serie de empleos, pero también de movilidades que soportan el consumo y también la vida de otros. Yo creo que eso es una cosa re interesante desde el punto de vista de cómo pensar el sistema de transporte y sus actividades. Y aquí yo quiero hacer dos cosas, citar este gráfico que lo hemos citado bastante con los colegas que hemos trabajado en distintos temas complejos de ingeniería, Alejandro Tirachini, Sebastián Astroza, Ricardo Urtubia, Marcela Munizaga, y quienes hablan, y Angelo Guevara, en donde en el fondo la idea del teletrabajo, que parece ser un elemento súper clave, la verdad es que hay que poner el cuidado de que efectivamente se sustenta en un cierto sistema laboral que es bastante diferenciado por ingresos. Entonces, mientras apenas un quinto de los ingresos más bajos pudo teletrabajar en la semana del 22 de marzo, un 80% sí lo pudo hacer de los ingresos altos. O sea, el teletrabajo está altamente diferenciado por ingresos. De hecho, me tocó ver un artículo muy reciente asociado a la pandemia que trataron de hacer un cálculo muy emboleo en Estados Unidos y no llegaba más allá del 35 o 40%, de expectativas de trabajo que efectivamente puede realizarse online. Aquí un mono más asociado a redes sociales, que es lo que yo siempre, que es parte de la investigación que llevaba hace tiempo. Eso muestra un poquito cómo ocurren las interacciones en la distancia. Y eso está relacionado con la localización de los hogares y los lugares de interacción más frecuentes. Uno podría pensar en mediano y largo plazo cambios, pero la verdad es que la distancia sigue siendo muy relevante si uno compara la localización con la probabilidad de la distancia. Lo otro que creo que es importante relevar es que, me parece importante de contrastar con lo que llaman la movilidad de la producción, es la movilidad de la reproducción. Hay voces asociadas y que se han hecho muy patentes en el contexto actual, en donde el cuidado de otros es invisibilizado, es desigual, o para los ingresos más altos asumidos por terceros. Ahora es bastante más visible porque está en casa o es muy necesario, y a un multiplicador de desigualdades, por ejemplo, una encuesta de la Mutual de Seguridad de la semana pasada mostraba que todavía está muy fuertemente asumido por mujeres, y eso es un tema importante porque se relaciona con la movilidad o inmovilidad de una otra manera. Este probablemente el tema más cercano y que Ricardo también lo planteó al principio, que probablemente la discusión posterior, que tiene que ver con esta pregunta de la movilidad personal versus la colectiva. Aquí yo hablo una cosa un poquito más general, asociada a que había un valor del automóvil en este imaginario de la ciudad exitosa, la automovilidad, y que todavía sigue siendo representando lo seguro. Pero por otra parte nos hemos encontrado que de nuestra manera ha sido relevado que el transporte público es clave en el funcionamiento de la ciudad. Y ahí viene la clave y la pregunta de si esto implica lo inseguro desde el punto de vista de la pandemia. Esta es una cosa que encontré pero hace muy poquitito, que es un reporte que salió hoy día de Autotrader, que es una compañía que se dedica a vender y comprar automóviles. Un estudio que ellos hicieron donde dicen los consumidores están listos para abandonar el transporte público como resultado del COVID-19, y habla, por ejemplo, de números en Inglaterra de un 48% de usuarios de transporte público que estarían menos dispuestos a utilizar transporte público después, o incluso que empezarían a mirar esto al automóvil como algo más atractivo, lo que es interesante porque, por ejemplo, acá muestra el rango de edad de 18 a 24 años, más joven incluso que los millennials, que estaba toda esta expectativa de que iban a ser menos dependientes del transporte privado. Entonces, ahora, por supuesto que esta es una asociación que trata de vender
un futuro próximo, pero me pareció interesante porque hoy día en la discusión que tuve la suerte de escuchar en The PTRC, donde había gente en Inglaterra también, planteaban la pandemia también como una suerte de puerta que se abre y de oportunidad para hacer un cambio radical y en distintos ámbitos, para hacer un cambio en lo positivo, o no sé si lo positivo, pero los modos sustentables, o sea, la bicicleta, la caminata, o incluso el transporte público, o en lo negativo en términos de la automovilidad, como que se abre una puerta de un cambio más relevante. Y en ese sentido también asociado al uso del espacio urbano, esta pregunta de la acomodar infraestructura para todos los modos de transporte, que es un poco el paradigma que está ahí en esos titulares del diario El Sur, versus esto de acomodar el espacio. De hecho, una noticia de ayer de Chillán, por ejemplo, que acaba de levantar su cuarentena, donde como medida preventiva el centro va a ser completamente peatonal. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿es esto una situación de corto plazo? ¿Se puede ocupar esto para el largo plazo? Como por ejemplo la mirada que uno está mirando, que uno está apreciando en el caso de Milán o Nueva York. Aquí puse una cosa muy genérica y iba a cambiar un poquito, no solamente de datos, sino que de métodos, y que es también una cosa que yo he escuchado discutir por ahí en términos de si esto también nos va a replantear no solamente los datos, yo creo que aquí hay dos elementos importantes, un poco la relevancia de lo territorial en la toma de decisiones. En lo personal, con un equipo de CDEUS me ha tocado, por ejemplo, colaborar con el intendente de Ñuble en el proceso de análisis de ciertas coyunturas, y una de las cosas que llama la atención es que la componente territorial, dónde están localizadas las personas, cómo se mueven, está todavía bastante ausente en la toma de decisiones, y cuando uno se la pone en la mesa a los tomadores de decisiones, se dan cuenta de lo relevante que es. Pero también otras dimensiones que habría que en algún momento discutir, que iban más en el mediano a largo plazo, que tienen que ver con esta idea de la privacidad o no privacidad de los datos, pero también en términos de los métodos, y esto no está aquí, pero también me llamó la atención la discusión de este foro de PTRC de la mañana, donde también estaba la pregunta de si nuestros métodos realmente van a ser capaces primero que nada, distinguir estas ventanas de oportunidad que se abren, pero también poder entender cómo va evolucionando el uso del sistema de transporte en la ciudad. Y esto es una cosa y en ese contexto yo creo que la clave y una dimensión súper clave, obviamente, que tiene que ver con la inequidad. Es un esquema que Daniel Sperling, en un libro que se llama The Three Revolutions, que analiza en el fondo el impacto de manera obviamente especulativa, pero analiza el impacto que tendrían lo que él llama las tres revoluciones asociadas a la electromovilidad, a la movilidad como servicio y al automóvil autoguiado, dice que puede tener en el futuro. Entonces él dice, la verdad es que los impactos pueden ser negativos o positivos, pero cuando uno toma ese análisis, que es más bien tecnológico, y lo traslada al contexto de la pandemia, la verdad es que hay bastantes similitudes que uno podría pensar en el fondo. Por una parte, la idea de opciones versus el mayor uso de automóvil, la pregunta de la dispersión urbana que también está presente, la pregunta de la vulnerabilidad informática versus la seguridad, y también la pregunta acerca de la disminución del uso de transporte público versus un transporte público más eficiente. Yo creo que ese es un esquema que es relevante. Ahí tomo prestado de Glenn Lyons esta idea de los futuros escenarios, no asociados a la tecnología, pero que de nuevo uno empieza a pensar que sí tiene razón, o sí uno podría aplicarlos, perdón, en el contexto de la pandemia, en términos en este caso, de la preferencia, accesibilidad y también de los costos relativos de energía, en términos de qué manera de qué manera estos futuros posibles van a ocurrir. Y ahí el paradigma propuesto también por Glenn, y en gran medida que yo creo que es una posible manera de poder avanzar en este análisis mucho más macro, es la pregunta de de qué manera empezamos a generar voces que pasen de un paradigma basado en el transporte a un paradigma basado en la accesibilidad, y pensar en esta suerte de triple eje donde el centro está en la accesibilidad, y por lo tanto no es solamente el sistema de transporte, sino que el sistema de actividades, y ahora también el sistema de telecomunicaciones. Bueno, aquí todas estas preguntas, yo insisto, son especulativas, pero espero que puedan abrir un poco el espacio a la discusión. Así que me demoré un poquito más, pero no fue más de 15 minutos. Eso, gracias.
Gracias, Juan Antonio. Muy interesante. Abro el espacio para comentarios. Me gustaría sí pedirles que ojalá en el